Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en la materia de ciencias naturales, que es la importancia del agua y sus propiedades o sus características. Pero para empezar, recuerda, debes de anotar primeramente la fecha, 28 de septiembre de 2020. Ya menos se acaba septiembre, ya vamos a brincar a octubre, faltan 2 días más y ya estamos en el mes de octubre. Qué rápido se está yendo el año. Y antes de que se nos vaya, hay que hablar del tema del agua, que es importantísimo en el día a día de las personas, de los animales de todo el planeta. ¿Ok? Vamos a empezar. La importancia del agua. El agua es muy importante porque no solamente la utilizamos los seres humanos, sino también todos los seres vivos. Las plantas, los animales, todo nuestro ecosistema en general se basa y se rige gracias a el uso del agua. Sin el agua, que es un líquido vital para la vida, no podría haber ecosistema, no podría haber vida. Así de sencillo. Simplemente recuerdas cuando quieres que una plantita crezca, ¿cómo le haces? Escarbas un poquito, siembras la semillita, la cierras un poquito, ¿y qué haces? ¿La dejas ahí solita? No, ¿verdad? Utilizas dos elementos básicos o dos cosas básicas para poder hacer que crezca, que es el agua y los rayos del sol. Sin ellos no podría crecer esa plantita. Pero si tú no riegas la plantita, nunca va a crecer. De hecho, la puedes regar y puede crecer, y si no la sigues regando, si no se sigue mojando, en algún momento se va a secar, se va a marchitar y la plantita se va a morir, literalmente. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese líquido vital que es lo que le da vida diaria, que es el agua. El agua, así como a las plantitas le da vida, también se lo da a los animalitos, a todos los animalitos. Si tú tienes una mascota en casa y no la hidratas lo suficiente, también puede morir por deshidratación. ¿Por qué? Porque necesita el agua para poder vivir. Al igual que las plantas y la vegetación y los animales, también las personas necesitamos el agua para vivir. Si estás acostumbrado a tomar agua, diariamente te felicito. ¿Por qué? Porque el agua es lo que te permite mantenerte hidratado y que tu cuerpo funcione adecuadamente, tus órganos funcionen adecuadamente, tu cuerpo se desintoxique de tal manera en que puedas tener una vida sana y saludable para ti. Pero si no estás acostumbrado a tomar agua, entonces te invito, te recomiendo que lo hagas mínimo de entre 6 y 8 vasos al día. ¿Por qué? Dependiendo de tu peso, ¿verdad? De cuánto peses, pero aproximadamente entre 6 y 8 vasos al día diarios de agua es lo que se recomienda para que tu organismo funcione adecuadamente, para que tus órganos trabajen al 100, no haya intoxicación dentro de tu cuerpo, y si en llegado caso la puedas desechar. De hecho, si recuerdas y haces memoria, cuando estás enfermo y vas a consultar, digamos que tienes una gripa o alguna infección, ¿qué te recomienda el doctor? Sí, aparte de tomarte los medicamentos, te dice algo muy importante: toma mucha agua. ¿Por qué crees que te dice que tomes mucha agua? Porque el agua limpia todo tu sistema, todo tu organismo, lo purifica nuevamente, desecha todo lo malo, por así decirlo, y te procesa nuevamente para que ya estés limpio de toda infección. Entonces, cuando tú estás enfermo, tomas mucha agua y eso te ayuda a que pronto salgas o te recuperes de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a dejar en claro un poquito más, ya detalladamente y escrito, para que lo puedas ir anotando y lo tengas como información importante dentro de la materia de ciencias naturales, la importancia del agua. ¿Por qué es importante? Porque recuerda que la palabra por qué, cuando es pregunta, va separada, no le pongas junta. Porque es importante el agua. ¿Por qué es importante el agua? Primeramente, porque es un líquido vital para todo el ecosistema.
¿Y qué es el ecosistema? Todo. Las plantas, la vegetación, los animales, la fauna, las personas, todos los seres vivos. Es importante para todo el ecosistema, todo lo que conlleva el planeta entero. Entonces, es un líquido vital para todo el ecosistema. Esa es la primera razón de por qué es importante el agua. Razón número 2. Porque nuestro cuerpo está constituido principalmente de agua. Se dice que aproximadamente es un 70% de agua lo que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Por lo tanto, necesitamos hidratar constantemente. ¿Por qué es importante el agua? Hidrata nuestros órganos para que funcionen adecuadamente. Para que funcionen adecuadamente o correctamente. Sin el agua, nuestros órganos no tienen ese proceso que es el que permite que podamos tener energía, podamos tener el movimiento. De hecho, usualmente se dice que solamente la función va para los riñones, porque limpia los riñones, pero no, en realidad es para que todos los órganos, tanto el corazón, pueda también bombear la sangre correctamente. Entonces el agua te sirve en todo momento y hay que estarla tomando constantemente, porque también es importante. Permite el crecimiento de la vegetación. Ojo, sin vegetación, ¿qué no tenemos? ¿Qué no tenemos si no hay vegetación suficiente en el mundo? ¿Qué no hay? ¿Qué produce la vegetación que es fundamental para nosotros? Lo respiramos constantemente o todos los días, en todo momento. ¿Qué es? El oxígeno, correcto. Si no hay vegetación, si no hay plantas, si no hay árboles, si no hay suficiente vegetación en el mundo, no se crea o no se tiene el oxígeno. Y sin el oxígeno las personas no podríamos vivir. Si no respiramos, es más, te invito a que aguantes la respiración 3 segundos o 4 o 5, lo que aguantes. No puedes, tienes esa necesidad de respirar. De hecho, si no respiras, ¿qué pasa? Pues nos morimos, ¿verdad? Y obviamente, pues no queremos que eso suceda. Entonces, ¿te fijas cómo todo está relacionado para un correcto ecosistema? El agua permite que la vegetación crezca. La vegetación, que es parte del ecosistema, permite que haya oxígeno en el mundo. El oxígeno permite que las personas y los animalitos podamos respirar y con ello podamos vivir. Y entre más vegetación haya, más limpio es el aire, más puro es el ambiente. De hecho, si tú vives en un rancho, digamos en una zona rural, no es lo mismo que vivir en una zona urbana. La zona urbana, por la construcción de los edificios, por la construcción de las empresas, pues tiende a tener mucha contaminación por el humo que sale. Pero en la zona rural, donde no hay fábricas, donde no hay tantos coches, el aire es más limpio, pero también es porque hay más vegetación. Si tú vas en la zona urbana, sí ves los parques con árboles, pero en los parques, pero alrededor de las casas, algunas tendrán árboles y plantas, otras no. Otras ni siquiera tienen un arbusto que les permita generar un poquito de oxígeno. Entonces, eso ayuda, toda la vegetación ayuda a que tengamos una correcta, una correcta oxigenación de nuestro sistema. Por eso es que en la zona rural, donde usualmente alrededor de las casas hay muchísimos árboles, pues ahí es donde se crea la mayor oxigenación adecuada y limpia del aire. Entonces, pues obviamente tienes una mejor respiración, una mejor salud en la zona rural que en la zona urbana. Eso es de lógica.
Porque también es importante, ya dijimos, es un líquido vital para el ecosistema, hidrata nuestros órganos para que funcionen adecuadamente, permite el crecimiento de la vegetación. ¿Qué más? ¿Qué más permite el agua? ¿O por qué es importante? Bueno, hidrata a los animales, a los animalitos, para que no se mueran, ¿verdad? ¿Por qué también es importante? Para no deshidratarnos. Deshidratarnos, ¿qué quiere decir? Si te deshidratas, ¿qué pasa? Ya lo sabemos, pero ¿qué pasa si te deshidratas? Pues te puedes morir, ¿verdad? Es correcto. Si te deshidratas, puedes morir. Entonces es importante que te estés hidratando constantemente para que no te pase esa situación. Porque también es importante el agua limpia y desintoxica nuestro cuerpo o nuestro organismo. Lo limpia, lo desintoxica, quita toda enfermedad, todo virus. Ojo, no nada más el agua, ¿verdad? Obviamente ocupas los medicamentos, pero el agua ayuda mucho a este proceso para que pronto te recuperes, pronto salgas. Entonces, son 2, 4, 6. Aquí anotamos 6 situaciones, opciones por las cuales es importante el agua, pero tú puedes buscar muchísimas más. De hecho, si tienes oportunidad y buscas en el internet, puedes encontrar más acciones por las cuales es importante el agua dentro de nuestro planeta y dentro de nuestra vida diaria. ¿Ok? Dentro del planeta y dentro de nuestra vida diaria. Ahora, vamos a ver las propiedades o las características del agua. Ya vimos por qué es importante y el por qué debemos de consumirla diariamente. No es un día sí, un día no, no es hoy sí, mañana no. Es diariamente para que se puedan cumplir todas estas condiciones que acabamos de anotar aquí, que es que nuestros órganos funcionen adecuadamente y se desintoxique nuestro cuerpo correctamente para que tengamos mejor salud. Ahora vamos a ver las propiedades del agua. Propiedades del agua. O características. ¿Cómo le quieres anotar? Muy bien. Y el agua tiene 3 propiedades o 3 características importantes. Una de ellas es incolora. Otra de ellas es inodora. Y la otra, o la tercera, es insípida. Incolora, inodora e insípida. Las 3 I dentro del agua. Incolora quiere decir que no tiene color. No tiene color. Y tal vez me vas a decir, pero en el mar y en los ríos el agua se ve un poquito azul. Sí, pero también hay otros factores que permiten que se vea de ese color o se vea un poquito turquesita, porque no es el agua en sí, el agua es incolora, no tiene color. Simplemente que hay otros factores que permiten que se vea de ese color o que el destello se vea de ese color, pero el agua es incolora, ¿ok? No tiene color. Inodora, es decir, que no tiene olor. No tiene olor. También es básicamente porque no tiene azúcar. El azúcar permite que tenga olor. Por ejemplo, si tú hueles un refresco, inmediatamente identificas de qué sabor es por las propiedades que tiene y por el azúcar que tiene. Pero el agua, como no tiene azúcar, entonces no tiene olor, no tiene un aroma particular.
Y sí, tal vez me vas a decir que en el mar sí tiene un olor, pero volvemos a repetir que es porque tiene otras propiedades, otras características que la complementan de otros elementos de la naturaleza que también permiten que pueda tener olor y que pueda tener color, pero no es nada, no es por ella, no es por sí misma el agua, no es por una propiedad del agua. Y es insípida, es decir, no tiene, es correcto, no tiene sabor. Y volvemos a lo mismo, en el mar sí tiene sabor, sabe salada, ¿verdad? Pero porque tiene otras propiedades, otras características que la complementan. Lo vuelvo a repetir, yo sé que lo he repetido en las 3 ocasiones, pero quiero que te quede bien claro que el agua en sí, sola y en sus propiedades sola, no tiene color, es incolora, no tiene olor, es inodora y no tiene sabor, es insípida, ¿ok? Son 3 características fundamentales del agua que debemos de dejar bien claras: incolora, inodora e insípida. ¿Sale? Te voy a dejar un ratito para que lo notes ahí. Y ya que lo tengas anotado y que tengas anotadas las propiedades, la importancia del agua, es importante que en un espacio más abajo escribas en qué situaciones puedes tú utilizar o debes de utilizar un poquito más el agua. ¿Cuándo es cuando debemos utilizar un poquito más el agua? Porque sí, si bien todos los días debemos de utilizarla, hay momentos en los que se debe utilizar todavía más el agua. Y sí, yo sé que ya los has de haber pensado. Y ahorita te voy a poner algunos 2-3 ejemplos de cuándo debemos utilizar un poquito más el agua. Ya que lo tenemos anotado, nos vamos ahora sí a cuándo debemos de consumir agua. Siempre, eso es de ley, ¿sí? Es algo que ya tenemos bien grabado. Siempre debemos de consumir agua, pero cuando yo te hago esta pregunta, ¿cuándo debemos consumir agua? Me refiero a cuándo es obligatorio consumir agua. ¿Cuándo? La primera, cuando estamos enfermos de gripa o infecciones. ¿Sí? ¿Cuándo más debemos de consumir agua? ¿Cuándo? Cuando estamos enfermos del estómago. Y esto es cuando tenemos vómito, cuando tenemos diarrea, tu cuerpo se deshidrata totalmente y necesitas consumir o tomar demasiada agua para contrarrestar todo el líquido que acabas de desechar, ¿ok? Cuando practicas deporte o haces ejercicio. Cuando practicas deporte o haces ejercicio, debes de consumir agua. ¿Por qué? Porque sudas, porque te cansas y sudas y todo eso te está deshidratando. Y si tú no consumes agua, te vas a terminar por deshidratar por completo. Necesitas tomar agua para poder salir de todo esto y que tengas una buena, correcta hidratación dentro de tu cuerpo y te ayude perfectamente a que tus órganos puedan seguir funcionando adecuadamente sin dañarse. ¿Ok? Pues bien, ya mencioné algunas características del agua, te mencioné la importancia del agua y en qué momentos hay que consumir más agua.
Y aquí te voy a dejar una pequeña notita para que la recuerdes. Nota. Importante. Debes tomar de 6 a 8 vasos de agua diarios, que aproximadamente son 2 litros de agua. ¿Ok? Entonces, esto te lo dejo como nota importante para que la tengas ahí. Regístrala y que no se te olvide que debes tomar de 6 a 8 vasos de agua diarios. Aproximadamente son 2 litros de agua. Ojo, si tú ya lo haces, te felicito y date un aplauso. Siempre que te felicites, date un aplauso porque lo haces, porque es una acción buena para ti, un cuidado bueno para ti, para que cuides tu salud. Si no lo haces, entonces te invito a que lo hagas porque es necesario cuidar tu salud. Y más en estos tiempos que hay muchas enfermedades, que está la pandemia, que hay muchos virus. Necesitas cuidar tu salud. ¿Y qué va a permitir que tengas un buen cuidado de la salud? El tomar agua. Mucha agua. ¿Ok? Y sobre todo, ya sabes, en las situaciones más fuertes que ya te mencioné, infecciones, enfermedades, diarreas, vómitos, cuando haces ejercicio, cuando estás más deshidratado o cuando necesitas desechar la intoxicación que tienes en tu cuerpo, toma mucha agua y eso te va a ayudar a reponerte y a volver a estar sano, ¿ok? Y por último, te quiero platicar algo importante. Es fundamental que así como debemos de consumir agua, también la cuidemos, ¿sí? El agua es el líquido vital, esencial para todo el ecosistema, para las plantas, para los animales y para las personas, como ya te lo había mencionado, y sin ella no podríamos tener una vida desarrollada adecuadamente, ni nosotros, ni las plantas, ni los animales, nada en general, porque como te dije, todo es una cadenita. El agua ayuda a las plantas ayudan a los animales y ayudan a las personas. Entonces, todo lleva un orden. Cuida el agua para que no se nos acabe y para que podamos tenerla en abundancia, pues es el líquido vital que necesitamos para la vida diaria. ¿Ok? Entonces, esto fue todo por hoy. Importancia del agua y sus propiedades. En la materia de ciencias naturales, cuídate mucho, pórtate bien, haz caso a tus padres y cuida tu salud. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.